Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Saludos, compañeros. Doctora Oralia, muchas gracias por permitirme presentar mi trabajo a través de esta grabación, debido a que me fue imposible estar con ustedes en esta tarde de exposiciones. Bueno, pues mi trabajo consiste en explicar el cuál es la relación que encuentro en el estudio de los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto con mi trabajo de investigación. Mi trabajo consiste en la implementación de la realidad aumentada para el aprendizaje del idioma inglés en mis clases de taller de inglés dedicados a estudiantes de primer año. Bueno, pues aquí en el centro tenemos el inicio del trabajo del mapa conceptual, en donde nosotros partimos de los enfoques de la investigación científica que contienen tres tipos: de tipo cuantitativo, que es el estudio que vamos a revisar hacia arriba; el enfoque cualitativo, que lo tenemos acá abajo desarrollado; y el enfoque mixto, que lo vamos a encontrar del lado derecho. Muy bien, pues de parte del enfoque cuantitativo, primero vamos a mencionar que se trata de un estudio que es secuencial. Una característica muy particular es que es probatorio, debido a que trabaja con datos, con tendencias. Se utilizan medición y descripción de datos que todo el tiempo son medibles. Aquí los datos que se recolectan son objetos, se analizan fenómenos o participantes, como en el caso de mi proyecto, que en este caso los participantes serían los estudiantes. Bueno, pues el enfoque cuantitativo lo podemos encontrar dividido en dos tipos: de tipo experimental o de tipo no experimental. Un diseño experimental, a su vez, puede estar considerado de tres maneras: preexperimental, cuasi experimental o experimental puro. Todo va a depender, o lo que le da la característica es qué tanta influencia o dominio tiene el investigador sobre las variables que ahí participan y sobre la elección de los participantes a investigar. Eh, en este caso, en mi trabajo, mi variable independiente pues es la aplicación de la tecnología de la realidad aumentada. Y mi variable dependiente son los resultados que voy a obtener, que en este caso pues es el aprendizaje del idioma inglés, correspondientes al nivel A1 del Marco Común Europeo para referencia de lenguas. Pero vamos a revisar cuál es el tipo preexperimental, y en general la explicación para poder deducir lo que no es, en donde no está relacionado mi proyecto, de donde sí está relacionado o donde sí se relaciona. Un tipo preexperimental es cuando el investigador tiene un control mínimo. No existe un grupo de control, y el control del investigador sobre las variables, como lo decía, es mínimo. Aquí podemos encontrar que el investigador puede hacer un estudio pretest, que es un estudio sobre las condiciones actuales antes de aplicar la investigación, y luego después un post-test, que es cuando el investigador revisa eh, cuáles cambios se dieron una vez que concluye la investigación. Eh, Luego tenemos un tipo cuasi experimental, en donde el investigador tiene un control parcial, tanto sobre las variables, en este caso la variable independiente, como por la elección de los participantes. Yo atribuyo que el trabajo que yo estoy desarrollando encaja en un enfoque experimental de tipo cuasi experimental, debido a que en este caso sí vamos a tener un grupo de control, que es una característica principal de este tipo de análisis. Pero la elección de los participantes no está a mi cargo, sino que a mí se me asignan ya los grupos previamente formados de los estudiantes. Y bueno, sí habría un control de mi parte sobre la variable independiente, porque vamos a estar durante el proyecto de la investigación, podemos hacer ajustes a la aplicación de la realidad aumentada. Este tipo
de investigación cuasi experimental, también se encuentra el pretest, que es donde voy a analizar cuáles son las condiciones en las que encuentro a mis estudiantes antes de la aplicación de la realidad aumentada y posteriormente, cuando termine la investigación, hacer un post-test para poder valorar cuáles fueron los cambios que se propiciaron con la aplicación de esta tecnología. Pero también tenemos de tipo experimental puro, en donde podemos considerar que el investigador tiene un control total sobre la variable independiente y además con la intención de que el investigador no intervenga para nada en la elección de los participantes. Esta es al azar, es aleatoria. Tenemos que igualmente se puede realizar un estudio antes para poder revisar cuáles son las condiciones iniciales a la investigación y posteriormente en qué condiciones terminan. Si en esta investigación existe más de una variable independiente, entonces podemos decir que este es de tipo de diseño factoriales. Por otro lado, podemos considerar que hay un diseño no experimental cuando no hay manipulación de las variables. Entonces, si el investigador no puede incidir directamente sobre la variable independiente para propiciar cambios, entonces estamos hablando de un tipo no experimental, aunque pues lo ideal es que pudiéramos tener una investigación experimental. Hay algunos autores que coinciden en comentar que para que la investigación sea considerada completa, pues tendría que ser experimental. En este caso, pues el investigador prácticamente se limita a la observación del comportamiento del fenómeno que está estudiando. Pudiéramos tener de tipo transeccional o transversal, porque se realiza el estudio una sola ocasión, se hace una observación, o de tipo longitudinal, cuando tenemos dos o más observaciones o estudios durante el tiempo que dura la investigación. Si solamente es de tipo transeccional o transversal, entonces ese estudio, ese análisis pudiera ser de tipo descriptivo, en donde el investigador solamente se limita a describir lo que ve en el grupo de participantes o de sujetos que está investigando, o de tipo explicativo, cuando además de describir, el investigador busca respuestas de por qué se están dando ciertos cambios y trata de deducir el porqué de los comportamientos. Si nosotros tuviéramos un estudio de tipo longitudinal, que decíamos que es donde se dan dos o más momentos de observación durante la investigación, pudiera ser de tendencia, de evolución de grupo o de panel. Aquí va a depender de cuál será el factor que está analizando el investigador. Si nosotros consideramos, por ejemplo, revisar cuál es el comportamiento que tiene un subgrupo de esa muestra que está analizando, entonces sería de evolución de grupo o de panel. Si, por ejemplo, durante todo el tiempo que se está haciendo la investigación participan siempre los mismos elementos a los cuales se les está observando. Por otro lado, podemos hablar del enfoque cualitativo, que aquí no vamos a poder medir las variables o los resultados. Aquí intervienen cuestiones de tipo emocionales, basados en criterios, en donde em, pues los factores que intervienen son atributos, son emociones, sensaciones, etcétera. Pero aún cuando en un enfoque cualitativo tiene mucho que ver la percepción y tiene mucho que ver los criterios y los puntos de vista, siempre es necesario aclarar que siempre debe de estar basado en un método científico. En este tipo de cualitativos, pues tenemos los no experimentales, que sería toda la explicación que anteriormente di, de teoría fundamentada, etnográficos. Si yo estoy interesado en revisar el comportamiento de un grupo social para ver los cambios culturales, etcétera, que no es el caso de mi investigación. Tenemos los narrativos, en donde pues básicamente es
de estar narrando cuáles son los cambios que se tienen en un proceso, pero no hay intervención por parte del investigador, o aquellos que son de categoría investigación-acción. Este tipo de investigaciones se implementan cuando lo que se requiere es o lo que se pretende es propiciar una transformación, un cambio en los ámbitos de educación, administración, salud o asistencia social, que es mi caso, yo lo encuentro relacionado aquí porque la implementación de la realidad aumentada pues va a incidir directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en una investigación-acción contiene varias fases, planificamos, después se pone en operación ese plan que se armó, se observa, se obtienen deducciones, se reflexiona sobre los cambios que estamos viendo. Aun cuando mi proyecto, por una parte, voy a necesitar que se haga un análisis cuantitativo porque voy a tener que revisar cuáles son los resultados que yo obtengo al implementar la realidad aumentada y en este caso estamos hablando de elementos medibles completamente, pero también cualitativos porque para poder diseñar las estrategias de enseñanza yo tendré que documentarme por parte de mis estudiantes cómo aprenden mejor, cómo se sienten con la aplicación de esta tecnología, qué los hace sentir más cómodos, etcétera. Entonces, intervienen ambos enfoques y en muchas de las fases que tendré que utilizar en el desarrollo de mi investigación tendrán que ser estas fases por separado. Sin embargo, pudiéramos tener de pronto la mezcla y que al mismo tiempo estén participando ambos tipos de enfoques. En este caso hablaríamos de un enfoque mixto. Si estoy aplicando ambos al mismo tiempo, pero también pudiera yo considerarlo mixto porque, insisto, que estoy utilizando ambos tipos de enfoques de la investigación. En un enfoque mixto es cuando la metodología que se está utilizando no se satisface por uno de los dos tipos de investigación por separado. Y aquí pudiéramos tener que si se están mezclando ambos enfoques, pudiera ser de tipo explicativo secuencial, concurrente de triangulación, anidado concurrente o exploratorio secuencial. Mi proyecto yo lo enfoco, lo identifico como un enfoque mixto de explicativo secuencial, porque cuando estamos hablando de este tipo de método, es cuando se recopila y se analizan los datos, tanto cualitativos y cuantitativos, pero en el orden, en este orden, primero los cuantitativos y luego los cualitativos, dando preferencia siempre a los cuantitativos. A diferencia del exploratorio secuencial, que aquí también se analizan ambos resultados, se analizan los datos de ambos enfoques, pero aquí es a la inversa. Primero se toman los datos cualitativos, es decir, pesan más los cualitativos sobre los cuantitativos y por lo tanto se le da preferencia a estos. Pudiera ser que de pronto tuviéramos en una investigación en donde participan ambos, pero digamos que hay una pregunta, todo el enfoque es cuantitativo, pero de pronto hay una pregunta y esa pregunta que es cualitativa viene a modificar todo el enfoque que pudiera o todo el estudio que ya pudiéramos traer y en este caso estaríamos hablando de un tipo anidado concurrente. Pues yo entiendo que el tiempo es corto, a mí me gustaría poder explicarles más, sin embargo, pues dejo mi participación. Todo lo que aparece aquí con estos efectos en donde están los tipos de investigación es donde yo encuentro relacionado mi trabajo de investigación. Yo les agradezco mucho su atención. A mí me hubiera gustado escuchar sus puntos de vista, sus comentarios o preguntas. Especialmente me hubiera gustado mucho la retroalimentación de la doctora Oralia, pero bueno, la verdad es que no me fue posible. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Hasta luego.